Arranquemos derrumbando uno de los principales mitos de la era moderna. Es que cuando hablamos del hipismo normalmente nos imaginamos a una moda pasajera, ropa de colores, prendas desaliñadas o un movimiento de amor o directamente el consumo de sustancias. No obstante, ese movimiento, ese punto de la historia representa algo muchísimo más grande. Representa la manifestación de algo nuevo, de una especie de río subterráneo que ha estado en nosotros durante toda la humanidad y que fue llevado al máximo de sus consecuencias durante los años 60. Empecemos a derribar, a pensar en qué significa el movimiento hipismo, el movimiento hippie, el rock and roll y entre otros en los años 60 y cómo esto transformó nuestra manera de ver el mundo. ¿En qué momento se crea lo que hoy llamamos como juventud? Porque a lo largo de nuestra propia historia hemos visto momentos en los que han brotado movimientos reaccionarios ante esos modos de vivir o la forma en la que la cultura y la sociedad se ha constituido. Vemos, por ejemplo, cuando Nietzsche hablaba de una humanidad enfermiza, un momento en el que debíamos de replantearnos la forma en la que la humanidad tenía y condicionaba sus valores. O por ejemplo Marx, que de una manera, desde la idea de las construcciones sociales, busca una revolución para poder transformar las dinámicas que existían entre las clases. El hipismo, a diferencia de otros movimientos y corrientes filosóficas, no parte de un individuo y un pensamiento, sino de un colectivo, de un momento en el que empezamos a transformar nuestra forma de ver y de entender el mundo y un cierto rechazo en las maneras en las que nuestra sociedad ha constituido sus formas de relacionarse entre ellos. En los 60 llega a entender que la forma de vida adulta realmente está alienada, está maltratada, está consumida ante una sociedad capitalista que apremia la producción y el consumo por sobre todas las cosas. En este momento de la historia, los jóvenes no eran como tal jóvenes, sino que eran considerados como preadultos. Era más bien un rol entre maestro y discípulo, cuando en el que el discípulo iba aprendiendo de esa vida del mayor y intentaba ocupar su lugar, o esa era la expectativa. Ellos se dan cuenta de que la vida de estos adultos realmente está marcada e impuesta por unos términos de consumo, los cuales no apremian para nada el valor humano. Por lo que ellos deciden construir algo, cambiar algo, ir en contra de esa manera que se supone que es como tienen que hacer las cosas. Y lo hacen de una manera muy distinta como se había hecho anteriormente en la historia. Lo hacen por la rebelión cultural inmediata, por ser rebeldes ante este sistema, por pararse ante ellos, en contra de ellos e intentar hacer las cosas de una manera diferente. Esos jóvenes de los 60 se dan cuenta de que el mal moderno se basa en tres principales cosas: el producir y el consumir de manera exacerbada, sin creatividad y sin consumo y un consumo desmesurado. No hay un objeto de valor en el hecho de crear un zapato, sino que mi función es cortar la suela. Hago parte de toda una maquinaria. La velocidad del agotamiento. Si el tiempo es oro, la velocidad termina por ser poder. Por lo que el mundo va demasiado rápido y lo único que se apremia es ir a trabajar para poder comprar algo que no se termina de disfrutar. Y además la conciencia objetiva, ya que vivimos en una sociedad en la cual objetivizamos las cosas y a las personas. Terminamos por tener unas relaciones distantes y frías porque queremos tener la conciencia de la verdad en nosotros y no pensamos en todo lo que conlleva. Además, esta sociedad se basa en instituciones, en donde siempre una institución nos prepara para poder soportar a la otra, en la cual nunca terminamos por ser nosotros realmente. Pasamos de la familia a la escuela, y de la escuela terminamos en la universidad, que nos prepara también para estar en la fábrica, y en algunos casos llegamos a estar en la institución del hospital para poder sanar o para directamente ser alienados en ese lugar, y en casos extremos terminamos en la cárcel. Siempre instituciones las cuales nos limitan y nos terminan por mantener enclaustrados en eso que la sociedad busca y espera de nosotros. Estos jóvenes optan por la rebelión antes que la revolución. Para ellos la revolución es una mega máquina, al igual que las instituciones, porque en busca de un proyecto abstracto y universal que está en el futuro, que no se sabe si se llegará, terminan por sacrificar absolutamente todo. Si nuestra revolución tiene que costar así sea una vida humana, no nos interesa, porque el carácter de esa misma contracultura es el valor de la vida humana, es el valor de aquello gratuito, la vida, el aire, el amor, esas cosas que están ahí y que nuestro sistema capital no nos permite disfrutar. Ellos, en cambio, exigen la salvación y la quieren ahora, partiendo de ellos mismos, desde su interior, desde una actitud personal y concreta en el presente, desde la renuncia propia hacia ese sistema que nos termina por coadyuvar.
Ellos se basan en una idea del eje horizontal de la cultura, en vez de ese eje vertical que es el que normalmente tenemos en nuestra sociedad, en la que separamos a los productores de los consumidores, y eso implica unas relaciones de poder y de sumisión, lo cual termina por fomentar la distancia y la incomunicación entre los factores. Ellos, por el contrario, nos plantean una idea de que deberíamos producir nuevos valores de contacto, que la amistad, el amor, la vida debería estar priorizada y que todos deberíamos estar en un mismo nivel porque somos humanos y no simples capas de etiquetas, metas, logros o títulos que nos definan como una persona exitosa, sino siendo lo más personales posibles. Una idea que incluso termina siendo mucho más oriental que occidental. Apremia primero el ocio como un poder, como un valor, intentando resistirse a esas ideas de que siempre tenemos que estar haciendo algo productivo, de que siempre tenemos que ser utilitaristas. Además de que, como dije anteriormente, rescatan lo gratuito y ven el neoprimitivismo, esas ideas de abstención contra lo tecnológico, contra los sistemas de moda, incluso llegando a ser como algo muy parecido a los cínicos. Intentan separarse de las ideas de necesitar de estas grandes industrias para poder surgir. Pero esa contracultura es simplemente la manifestación en un momento específico de algo que es mucho más grande, que es el underground. El underground es un pensamiento sin sujeto histórico definido que circula por todas las épocas. Desconfía de la razón totalitaria y de los poderes públicos, priorizando lo más privado, el cuerpo, y lo más general, que es la naturaleza. Es un hilo conductor que viene incluso desde Diógenes, pasando hasta incluso por los mismos goliardos u otras muchas manifestaciones a lo largo de la historia, que en los años 60 llega a un gran culmen, a ser un movimiento casi que mundial en contra de esos sistemas de razón totalitarias que entienden a la sociedad como ese fin máximo y que el individuo debe someterse ante ellos. Claro, el underground termina por ser una manifestación casi que natural de algunos sujetos que no terminan de estar conforme con el statuto quo de la sociedad, con los modos de ser o con esas manifestaciones colectivas que llegamos a tener. Tal vez ese ideal que estamos buscando no siempre es el que encaja con nosotros, y es algo muy común a lo largo de la historia, como decía ahorita, los goliardos, por ejemplo, en una sociedad en la cual buscaba un conocimiento y una pulcritud y una calma en el espíritu, deciden rebelarse de alguna forma en contra de estos estatutos. Lo mismo creo que pasa hoy cuando alguien decide desinstalar Instagram, o cuando hoy, por ejemplo, hoy por hoy la gente busca tanto el campo, una casa a las afueras. Creo que el sistema social en el que vivimos nos ha hipersaturado, y que el hecho de que haya nacido y surgido una contracultura tan fuerte que no murió, sino que se transformó o se terminó por ser un acto de rebelión más interno, individual, permite al sujeto buscar sentido de otras maneras. Creo que hoy en día la contracultura está más, el underground más que la contracultura está más vivo que nunca, y ese underground de esa incipiente esa búsqueda de otras cosas, de otras formas de entender ese sistema que ya es una máquina imparable, nos permite también que surjan distintas tribus urbanas. Creo que la contracultura hoy en día está muy viva, pero en microespacios, en distintos movimientos. Por ejemplo, algo muy extraño son lo de los Terians, que al final de cuentas termina por ser una microcultura, una microcontracultura que se manifiesta, y otras muchísimas más a lo largo de nuestra sociedad hoy en día, que le da prioridad al hiperindividuo, que termina por crear tribus y comunidades internas. Supremamente interesante, me gustó mucho y muchas gracias.